Seguimos en este noticiero de Buenas Noticias, RCN Multimedios. Tenemos un invitado muy especial, un amigo de la ciudad de Resistencia Chaco. Él es el pastor Guillermo Ledesma. Bienvenido, Guille, a los estudios. Ariel, gracias por la invitación. Quería tener este mano a mano con vos, porque queríamos saber de vos. Yo sé que eres una persona muy conocida, muy popular, muy de las redes, como todos los jóvenes hoy, ¿no? Nos conocemos a través de redes, pero muchas veces viste que las redes no transmiten algunas cosas que la gente también se interesa en saber, ¿no? Por eso quería tener este mano a mano con vos, para que puedas contarnos un poquito de quién es el Guille Ledesma. Yo lo que se percibe de afuera, te digo por ahí, generalmente ser hijo de pastor, uno sabe que siempre es complicado. Y si le agregamos el plus por ahí de qué pastor encima, ¿no? Un pastor bastante súper archi mega conocido como es tu papá. Yo sé que hay gente que tal vez anhelaría estar en tu lugar y otras que no, porque ser conocido también acarrea montones de inconvenientes. Pero, y también por ahí, como dice, hay un dicho por ahí que dice que es muy difícil crecer, que un árbol crezca bajo la sombra de otro. No sé si lo escuchaste por ahí. Y por ahí también a veces juega en contra el rol de tu papá, que es muy conocido en tu persona. Pero me gustaría saber desde tu punto de vista, ¿cómo lo viviste desde niño? Me imagino que te habrás criado en la iglesia escuchando coritos, alabanza, como yo también tuve la bendición de criarme de esa forma. Y por ahí la gente que está viendo asume que el que hijo pastor ya nace lleno del Espíritu Santo, ya nace predicando, ¿no? Y que no, por ahí hay procesos en el medio, ¿no? Desde que vos tenés uso de razón, siempre anhelaste como ser como papá, predicador, influenciar a la sociedad, o fue paulatino el proceso de Dios en tu vida. ¿Cómo, si podés compartir con nosotros eso que viviste? Bueno, primero gracias por lo de joven, eso sumo a mi lista. No, es interesante todos los puntos que tocaste, y creo que cada punto es para hacer un mano a mano distinto. Podríamos desarrollar un montón de cada punto. Por ejemplo, el ser hijo de pastor, el ser pastor, el de que papá es de influencia, el de qué significa ser hijo de pastor o cómo criarse en la sombra del árbol. Son como si uno desintegra un poquito y desmenuza todas esas preguntas, es como que son todas muy importantes y todas generaron un impacto en mi crecimiento, todas. Así que voy a arrancar por lo de ser hijo y cómo fue mi encuentro con Dios, porque fue muy difícil. Primero, ser pastor es difícil. A mí me toca hoy ser pastor, pero es una tarea súper difícil porque uno se dedica literal al servicio de la gente y uno hace un trueque de sus sueños, sus proyectos, todos sus proyectos de vida, por simple hecho de decir, voy a compartir lo que a mí me cambió la vida a la gente que yo sé que le va a ayudar y le va a servir, y voy a estar ahí, y el pastor le dedica tiempo y está con ellos, y después esa persona se va y el pastor está para dedicarle tiempo a la otra persona y al otro, y la verdad que es difícil, porque como hijo de pastor uno no entiende, papá, ¿por qué no elegiste ser otra cosa? Y elegiste ser pastor, no estás conmigo, llegaba tarde a los actos, no estaba en esto, en los lugares importantes, porque estaba con gente que años más tarde lo iban a dar la espalda, o la gente criticaba la integridad o la motivación con que papá hacía las cosas. Yo decía, ¿por qué no elegiste otra profesión? O sea, tanto sacrificio, tanto me cuesta como familia acompañar esto, y eso generó en mí como una dureza, como una costra que empezó a tener cierto resentimiento con la religión, con la iglesia, con la función de pastor. Y la verdad que entré en un tiempo de decir, bueno, entonces yo voy a buscar mi propio Dios. Se lo dije a papá, le dije, papá,
amo, respeto todo lo que hacen con mamá, pero yo quiero y necesito buscar mi creencia, mi fe. Pero, ¿a los cuántos años más o menos fue eso? Y eso fue un proceso, no sé, a los 16, 17, yo estaba en quinto año. Así que fue un proceso grande, yo empecé a estudiar, bueno, estaba en el colegio obviamente, pero empecé a estudiar otras religiones, empecé a estudiar creencias, otros dioses, otras sectas, nunca me metí en cosas oscuras porque sabía que el mundo espiritual era consciente, pero sí en otras religiones, que eran como más primo hermano, digamos, decir, bueno, no es tan diferente, vamos a ver qué onda, digamos. Y me iba a sus reuniones, me iba a sus cultos, bien. Iglesias, sinagogas, me metía. O sea, entraste como en una búsqueda espiritual. Una búsqueda propia, personal, espiritual. Por eso hoy puedo empatizar con la gente que está buscando su Dios, porque yo estuve en esa búsqueda. No arranqué y acepté así sin cuestionar nada. Wow. Sino decir, bueno, a ver, vos estás dispuesto a dar tu vida por Jesús, ¿por qué este está dispuesto a dar la vida por su Dios, digamos? Entonces, o hay alguno o los dos están bien. Entonces empecé a arrancar esa búsqueda intelectual, espiritual, cuestionar un montón de cuestiones, bueno. Y en eso, una reunión normal, siento un abrazo así como raro, que no entendía nada. Y yo me acuerdo que estaba al costadito de la iglesia, al lado de la salida de emergencia, porque terminaba y yo me escapaba. Y en eso siento un abrazo de no sé qué, que no entendía qué era y deduje que era el Dios que mi papá siempre hablaba. Y empecé a llorar. Claro, mis amigos no entendían nada porque yo siempre actuaba en las reuniones y ahí me veían que estaba llorando así como un nene. Me senté, me tapaba, no sabía cómo tapar y lloré. Y ese día sentí ese amor que me abrazó, sucio como estaba, con un montón de pensamientos, habiendo traicionado tal vez las creencias familiares, con un montón de permitidos que uno acepta y que no están bien. Yo me sentía sucio, me sentía mal, y aún así sentí a alguien tan puro que me abrazaba y ese día entendí por qué papá hacía lo que hacía, por qué el rey David dice, prefiero un día acá que 1000 años. Yo decía, claro, no era en la iglesia, era en este abrazo, era sintiendo este Dios, esta presencia, porque esto sí vale mucho más que todo lo que yo vivía afuera. Wow. Entonces ahí dije, listo, dejo de buscar, acá encontré mi Dios, acá me quedo. Y desde ese día no solo que arranqué un proceso mío de purificarme, de aprender, aunque haya sido hijo de pastor, yo quise aprender mi propio camino, empecé a cuestionar un montón de cosas que por ahí la misma religión a veces está como armada y yo decía, no, pero esto me gusta acá, y empecé a trabajarlo, a conocer la palabra, a profundizar, no como un libro de historia, sino como un libro que me hablaba de ese abrazo que yo había sentido. Y que quiero conocer más de eso, de él, de eso que está ahí. Y empecé a bucear en eso, aprendí un montón, a reconciliarme con Dios, a servirle a la gente, y me di cuenta que había un montón de jóvenes, de profesionales, de amigos, empresarios, que estaban en mi misma búsqueda. Y le dije, mirá, yo no quiero venderte nada, yo lo único que te cuento es que yo pasé por ahí y yo encontré el camino, la verdad y la vida. Si te sirve, avísame y te cuento más. Y apareció 1, 2, 3, 4, no, pero la iglesia, mira, yo quiero hablarte de ese abrazo, quiero hablarte de ese que a mí me salió al encuentro estando mal, sucio, lastimado, agrietado, ensangrentado el alma, yo estaba mal con ansiedad, estrés, soledad, depresión, un montón de cuestiones que tiene el combo de alguien que está sin Dios. Entonces me volví un comunicador obsesivo de eso que a mí me salvó la vida. Entonces empecé a servir a la gente, a ayudar a la gente, a comunicarle a la gente, y cuando me di cuenta había tenido el privilegio de vivir por algo más grande que mí mismo, y era entregar o desgastar mi vida para ayudar a alguien más, para servir a alguien más. Y cuando me di cuenta estaba haciendo lo mismo que papá, sirviendo a la gente, amando a la gente, y hasta que un día papá me dice, mirá, vamos a ungirte pastor.
dije, nunca lo hice como objetivo de eso, sino fue un llamado mío, una vocación de decir cómo comparto lo que Dios hizo conmigo, y de esa manera terminé haciendo lo que hago, que es amar a Dios y amar a la gente, y compartiendo lo que Dios hizo en mí, cómo a mí me ayudó, y sé cómo Dios puede ayudar a los demás. Wow, qué lindo testimonio. Sí, la verdad que por ahí la gente de afuera ve simplemente las imágenes en redes que no transmiten lo que es la persona y la motivación que tiene la persona, ¿no? Muy importante que notemos en todo lo que dijiste, siempre está pendiente y el amor de Dios, ¿no? Cómo el amor de Dios nos motiva a rendir, como dijiste vos, a desgastarnos para servir, ¿no? Así que... Exacto, como dice el apóstol Pablo, me encanta desgastarme a fin de que ustedes puedan conocer el amor de Cristo. Y ahí, bueno, uno va entendiendo por qué muchas de las cosas que dice la Biblia, o por qué la gente que está en la Biblia dice lo que dice. Dice, wow, ahora entiendo esto. Porque no hay que entenderlo como letras vacías o abstractas, como historias históricas, relatos, o como una mitología bíblica, sino que decir, esto es vivo y yo lo viví. Entonces la teoría se puede debatir, la experiencia no. Pueden venir gente con diferentes credos y ganarme un debate, porque no soy experto en la palabra, pero lo que yo sentí no me lo quita nadie, por más libros que vos leas, porque es lo que yo sentí. Entonces lo que yo comparto no es teoría, no es emocionalidad, son experiencias. Claro, lo que siempre nosotros desde los lugares que tenemos para exponer las buenas nuevas, ¿no? Siempre hablamos no de una religión, sino de una relación. Exacto. Con Dios, ¿no? Exacto. Y bueno, hablando de esta relación de padre, hijo, el otro día hablaba con mi hijo acerca justamente de religiones, y estábamos estudiando una de las religiones más antiguas, inclusive que el cristianismo, como te lo define la inteligencia artificial, era una religión que es más antigua que el judaísmo inclusive, y ahí me empezó a preocupar y me puse a investigar con él, y ahí pudimos entender de que sí, la religión más antigua no es el cristianismo, no es el judaísmo ni siquiera, pero es que es una religión, y lo que nosotros siempre enseñamos es una relación con el Dios, el único Dios, ¿no? Y hay una gran diferencia entre religión y relación con Dios, así que... Claro, porque la relación más antigua era Adán con Dios. Claro. Después cada uno le pone el nombre que quería. Exacto. Pero la Biblia dice que Dios venía a hablar con Adán. Entonces, antes que eso, no hay nada. Y de ahí parte mi creencia, en hacer lo mismo que Adán hacía con Dios. Listo. Entonces, la relación más antigua a la actualidad sigue siendo la misma. Sigue siendo la Dios misma. Comunicándose con el hombre. Así que en eso estamos. Bien, Guille, entonces lo viviste con creces al comienzo, pero era un propósito de Dios. Exacto. Que te puso en esa brecha para que puedas encontrarlo, así que... Estamos ahí en eso y ahora actualmente, ¿qué estás trabajando entonces en la iglesia, en Portal del Cielo, o estás trabajando afuera? No, así como activo estamos con mi esposa pastoreando, somos parte del equipo pastoral en la iglesia de mis papás, el Portal del Cielo, estamos ahí hombro a hombro, trabajando con los jóvenes, cultura real, somos la voz y estamos a full con eso. Pero después tenemos también, o sea, nosotros no trabajamos a nivel laboral, sino que tenemos nuestra empresa de formación, de liderazgo, de mentoring, donde ayudamos a empresas, organizaciones, y también tenemos programas formativos para las personas individualmente, que tenemos comunidades de formación donde enseñamos lo que es el balance y el equilibrio entre una mentalidad fuerte, una correcta gestión emocional y una profunda conexión con lo espiritual. Entonces enseñamos a conectar lo que es la espiritualidad, la inteligencia emocional y lo que es un mind shift, un cambio de mentalidad para fortalecer, y de esa manera podemos equilibrar la espiritualidad con lo que es el trabajo, lo intelectual, la comunicación, gestión de equipos, lograr conseguir objetivos. Entonces, no dejando de lado lo espiritual, lo pragmático, lo cuantitativo, tiene que ver netamente con tu conexión espiritual. Entonces, hacemos una mentoría a organizaciones con este eje formativo, y ese es nuestro trabajo con mi esposa. Bien. Y queda pendiente entonces para un próximo podcast, dijimos,
el tema es bastante extenso que empezamos a desarrollar acerca de ser hijo de pastor y lo que te ocurrió, pero me gustó mucho escuchar ese testimonio. Fantástico. Y yo sé que a mucha gente del otro lado de la pantalla le va a bendecir. Qué bueno. Y muchos que estaban buscando también ese Dios o eso que no saben qué es, ¿viste? Por ahí la gente dice, sé que hay algo, no sé qué es, te invitamos a que busques en el lugar correcto, porque me gustó algo que dijiste, Guille, es que a pesar de cómo estabas en la iglesia igual. ¿Sí? No sé si por obediencia o por obligación. Exacto. Pero es bueno estar en el lugar correcto para Exacto. escuchar las palabras justas y correctas, porque sabemos que Dios también se manifiesta en lugares específicos, ¿no? Así que era un buen lugar. Es importante buscar el lugar correcto y aceptar el tiempo correcto, porque me gusta cuando Jesús se encuentra con la mujer del pozo de agua y la mujer estaba yendo con su cántaro a buscar algo que le sacie el corazón, que le sacie el alma, que en ese momento que le sacie obviamente con agua, pero Jesús le dice, yo tengo un agua mejor. Porque el ser humano siempre está con un cántaro buscando algo que lo sacie. Hay personas que buscan que el dinero lo sacie, que las noches les sacie, que la salida, que alguna religión, o qué creencia me puede saciar. Jesús se encuentra en el camino y le dice, mira, lo único que te puede saciar es lo que yo te ofrezco, es el agua de vida. Entonces la mujer acepta. Y ahí está el tema, aceptar cuando Jesús te sale al encuentro. Y si hay alguien viendo este programa, es porque Jesús se sentó en el pozo de agua a decirte, este es tu tiempo, yo soy la solución, yo soy el camino, yo soy la verdad. Estás buscando una verdad, la verdad no es relativa, la verdad es alguien. Y ese alguien hoy te sale al encuentro para decirte, yo tengo lo que puede saciar tu sed. Bien. Gracias, Guille. Dejamos para otra ocasión otros temas. Ahí está, hay mucho para hablar, así que seguro sí. Se va a dar otra oportunidad. Gracias, Ariel, por la invitación. La verdad que muy bueno, muy constructivo lo que hacen, muy edificante. Así que bueno, saludos a vos y a toda la gente linda que nos mira. Bueno, seguimos sintonizando RCN, el canal, el noticiero de las buenas noticias.